una anécdota de ¿Algún, resucitación, una anécdota de, algún caso que lo puedan tipificar como milagro? bueno, he visto muchos milagros yo en medicina, he visto hartas cosas inexplicables, como por ejemplo tumores en la cabeza que se hace la tomografía, que el paciente va a pasar a quirófano y que la gente es cristiana o evangélica o católica o se pone a orar. Y hay gente que tiene fe, activa el milagro y después le hacen otro estudio y ya el tumor no sale, ¿no? Eso he visto yo. Esas cosas así sobrenaturales, inexplicables que llamamos milagros, que el médico, ¿qué va a decir? Estaba y ahora no está, o sea, no tiene explicación. Existe, he visto. También tuve el paciente más difícil, se llama Luis, está vivo él, tenía el 100% de los pulmones tomados. Este fue el paciente más crítico que yo tuve. Él es papá de 3 niñas y yo pensaba en las mellizas cuando él estaba entubado ya más de 20 días. Y ya con el 100% de los pulmones tomados, solo esperábamos el paro y la muerte. Y en medicina, ¿sabes qué es lo más difícil? No es la ciencia en sí. En medicina, lo más difícil es hablar con el familiar. Imagínate que más difícil es cuando el familiar es uno de tus mejores amigos. Cuando el familiar es tu primo o es uno de tus mejores amigos y vos le tenés que decir que su hermano se va a morir y que no hay salvación. ¿Cómo apartar la amistad o la Sentimientos. fraternidad o el sentimiento para dar un diagnóstico médico asertivo sin mezclar sentimientos? Entonces es muy difícil también eso. Recuerdo que Luis ya estaba desahuciado. Todo el mundo oraba, habían cadenas de oración. Y yo le dije a su hermano, tu hermano se va a morir. Ya no gastes más dinero, ya había perdido una casa y una movilidad de $60,000 Muchas deudas porque quedaron estaba después. en una terapia intensiva que era carísimo el día, y más de 20 días ya entubado, los anestésicos carísimos, todo carísimo. Y ¿sabes qué me dijo él? No se va a morir, me dijo, porque si él ya haya tenido que fallecer, ya haya fallecido, no hayamos esperado tanto. Su fe de él, yo creo que activó el milagro. Resulta que en una oración mi mamá ve que el Espíritu Santo a través del tubo le metía la respiración. Que uno en este mundo de luz, materia y tiempo de tercera dimensión no lo puede ver. Es difícil tener fe cuando uno es médico, porque nosotros nos basamos en la ciencia. Si fuéramos sanadores, entonces todos los médicos pediríamos al Señor Jesucristo y Él haría el milagro y no hubieran médicos, pues no. Entonces también tiene que haber ciencia, tiene que haber noción de cómo uno puede atender a un paciente, en este caso Luis, que estaba desahuciado por mi persona. Un padrecito en Europa estaba en España y dice, este es el día que Luis despierta. Y resulta que después viene un neumólogo a hacer una broncoscopía, saca un pedacito de pulmón, digamos del 100% queda un 18% libre, y con ese 18% él empieza a hacer intercambio gaseoso, empieza a meter oxígeno, botar CO2, empieza a respirar, empieza a mejorar y él despierta. Y él ahora está vivo, fuerte, compite en CrossFit, es deportista, es un milagro impresionante. Inclusive en mi familia, por lo que yo les contaba, si decían, si él vive, es que de verdad existe Dios, porque era imposible, no había manera científica de que una persona con 100% de los pulmones tomados viva. Y resulta de que él ahorita está vivo hoy en día. Luis, Luis Rivera se llama, para que lo quiera buscar. Y él tiene una parte ahí en su Facebook donde agradece, ¿no? Pero no fui yo. Eso verdaderamente fue el Espíritu Santo, porque eran los mejores especialistas, se agotó recursos y Dios, Por no, fe, Dios lo salvó. por su Por fe. la fe tal vez de su hermano. Doctor, según a su criterio, háblenos sobre el sistema o la organización de salud que tiene Bolivia. Falencias, ventajas, desventajas. El sistema público de salud en Bolivia en general es pésimo. No es una novedad. Usted va ahorita a un hospital público y va a ver la gente haciendo cola, que el paro médico, que no hay ficha. ¿Y esto por qué es? No es culpa del gobierno. En estos 20 últimos años que
que se ha habido el socialismo y la izquierda, ¿no? Que han destruido más el país, no es una novedad tampoco. Esto es porque principalmente no existe educación. Uno, como persona, debería saber dónde acudir, qué es primer nivel, qué es segundo nivel, qué es tercer nivel. Deberían haber más propagandas informativas para el ciudadano, para que él sepa dónde dirigirse, organizar más charlas eventuales de salud en centros de salud, en clínicas privadas, ¿por qué no? En la calle, en la tele. Así como hay propaganda para tantas cosas, algo tan vital, en segundo punto para mí, que es la salud, debería haber la misma propaganda. Pero ¿por qué es que la salud está mal, el país, la economía, las divisas? En mi criterio, pienso que el primer punto es la educación. Pero ¿qué es la educación? ¿Será que la educación es ser educado? ¿Será que la educación es ir a un buen colegio, comerse los libros, saber de todo? No va por ahí. No quiere decir que teniendo la mejor nota, que quizás teniendo el mejor orden, no. La educación se refiere, en mi punto de percepción, a la capacitación que tenga un área para un buen desarrollo. En este caso, la salud. Deberían los médicos principales y autoridades ir a capacitarse a un país donde la salud sea excelente, por ejemplo Europa, por ejemplo, si no quiere ir tan lejos, que tenemos aquí un país vecino, Brasil, y copiar cómo es su sistema, cómo atienden, qué hacen, qué es primer nivel, cómo se debe atender. Entonces, primero es la capacitación. Yo te cuento que en la época del 60, Corea del Sur estaba devastada, hubo una guerra, y esa gente campesina, ¿qué hizo el gobierno con el poco de dinero que le sobró? Toda la gente campesina y el área rural la mandó a China, a Japón y a Estados Unidos, en Corea del Sur. Esa gente fue a capacitarse a esos países primermundistas, luego vuelven y ahora Corea del Sur es una potencia, porque esa gente estudió una carrera técnica, estudió, por ejemplo, metalurgia, estudió y ahora tienen fábricas de autos, tienen los mejores armas nucleares de Asia, entonces potencia. Pero ¿cuál fue su secreto? Fue la educación, fue la capacitación que nos hace falta. Yo tengo un plan de salud, tengo una idea. Mi papá fue el primer jefe médico municipal en 1980, yo ni había nacido, y él hizo que todo lo que era parte de en esa época la prefectura pase a la alcaldía. Porque ahora la alcaldía maneja la salud, porque eso fue una gestión de mi padre, ¿no? Pero en realidad ahora la gobernación maneja el tercer nivel, que ya después te voy a ir explicando primer, segundo, tercer nivel. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que crear un sistema de salud nacional. Hay que ordenarlo. Hay que hacer equipos multidisciplinarios de especialistas que vayan a controlar a los centros, que den información al ciudadano, que hayan propaganda, para que así nosotros tengamos un orden de saber dónde tenemos que ir. Pero ¿cómo van a hacer esto? Con la educación. ¿Y cómo es la educación? Capacitarse. Irse al Brasil, irse a otros países a ver y copiar cómo hacen para esas ideas implementarlas acá. El problema es que han ido muchos colegas a México, a Brasil, a Europa, vuelven con excelentes ideas, con excelentes propuestas. No se ejecutan. Y no se ejecutan porque el gobierno no quiere. No hay presupuesto. Porque no hay presupuesto, porque se roban el dinero, porque el gobierno no quiere invertir en capacitar. Aquí en Santa Cruz, digamos que hay aproximadamente 4 millones de habitantes. Solo hay 2 hospitales de primer nivel. ¿A qué se refieren los hospitales, por ejemplo, para la gente que no sabe? Hospitales de primer nivel, segundo nivel. Primer nivel es consulta externa, es atención que no va a requerir hospitalización, ¿no? Segundo nivel, especialidades básicas, ginecología, cirugía, pediatría, donde acudir. Y tercer nivel ya especialidades, toda amplia gama, ¿no? Hasta trasplante renal, atención del cerebro, cirugías abiertas a corazón. Eso significa tercer nivel, ya que hay todo, ¿no? Segundo nivel y primer nivel. A veces la gente, por desinformación, se va directo a un tercer nivel a sacar una ficha donde un médico, si fuera perito y tuviera la experiencia y el ciudadano estaría informado, se iría a un primer nivel, arreglaría el problema o derivaría a un segundo nivel. Mayormente lo que se hace acá en Santa Cruz es que de un primer nivel te derivan a un tercero, casi el segundo nivel no funciona. ¿Por qué? No hay un orden, no hay una organización, no hay una disciplina ni alguien que haya hecho
una vigilancia de todos estos sistemas de salud que no existen, ¿no? Aquí se habla de un sistema de salud, pero ¿qué sistema si no existe un sistema? Hay que crearlo con capacitaciones, con ideas. Hay que sentarse con el Ministerio de Salud de Bolivia o empezando acá en tu Departamental. ciudad, en tu región, empezando en tu alcaldía, en tu gobernación, viendo las propuestas de cómo mejorar. Yo tengo un plan para ejecutar, pero eso ya en un futuro, quizás en una segunda entrevista te la pueda contar, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora para finalizar su experiencia como docente en universidades, ¿qué consejo le da a todos esos jóvenes que quieran o están estudiando medicina? El primer consejo y el más importante que yo les daría es que tengan una vocación de servicio a la sociedad, al área donde se encuentren. El médico tiene que ser una persona que esté resuelta a servir, resuelta a atender. Si usted no es una persona que le gusta atender, que le gusta servir, que le gusta lidiar con el dolor, entonces se equivocó de profesión. Mejor dedíquense a otra cosa. Como decían mis docentes, no vaya a vender al mercado, dedíquese a los negocios, haga trading, va a ganar más. Y el personal de salud, al ser mal pagado, no le dan ítem, se necesitan más médicos, se necesita más enfermeras. Entonces vos tenés una enfermera para atender 100 personas. Entonces no hay condiciones. Entonces, ¿cómo podés esperar en un sector público que una enfermera te atienda con amor si tiene que atender 100 personas? Si no hay por lo menos 2 licenciadas y 3 auxiliares, 5 pueden lidiar para sí, pero una para 100. Entonces ese es el déficit que hay. Se necesitan más ítems, se necesitan mejorar muchas cosas que no es novedad, que ya lo sabe toda la comunidad. Pero el consejo, volviendo al tema que yo le doy a las personas que quieran estudiar medicina, a mis alumnos, yo estoy formando gente que tenga vocación de servicio. Porque te vuelvo a repetir, te vuelvo a comentar, el médico tiene que ser una persona que está resuelta a servir, a atender a la gente. Si usted no tiene vocación de servir, de atender, entonces se equivocó de profesión. Vaya a vender, como decían, vaya a hacer trading, vaya a hacer negocio, va a ganar plata, va a ganar más. Entonces, si usted está pensando en ser médico por tener economía, que sí, igual uno vive bien, puede ganar muy bien, o está pensando ser médico por estatus, por prestigio, no, se está equivocando. La principal función que uno tiene que tener en mente es vocación de servicio. Bien, doctor. Hemos finalizado esta entrevista. Le pedimos al doctor Frank Campos Rojas que nos diga sus redes sociales. Bien, en Instagram me pueden encontrar como Frank Campos Rojas, igual en TikTok, Facebook, todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Y también como Dr. Frank Campos en una página que tengo en Facebook. No se olviden, amigos, de suscribirse a nuestro canal, denle me gusta y compartan.